son tan amables en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, quisiera compartir la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. Apocalipsis capítulo número 3. Hoy tampoco terminaremos la tercera parte, pero vamos a hablar un poco más acerca de lo que estábamos hablando. Apocalipsis capítulo número 3. Mantengan su Biblia abierta y vamos a leer del versículo 14 al 21 en un momento. Mientras tanto, mantengan la Biblia abierta. ¿Lo tienen? Bien. La semana pasada comencé a hablar una serie de mensajes que quiero compartir, enfocados en un tema, y el tema es lo que se ha representado hoy en esta obra de teatro. Jesús es la única respuesta. Jesús es la única respuesta que el ser humano necesita. Y hablábamos la semana pasada acerca de la importancia de que el mundo conozca realmente que Jesús es la única respuesta. ¿Respuesta qué? ¿A los grandes problemas de la vida? Sí, pero mucho más que eso también. Respuesta a la necesidad espiritual del ser humano. Y la Biblia nos presenta a Jesús. Él mismo habló acerca de sí mismo. Él decía, o él se presentó como el camino, la verdad y qué más, y la vida, ¿verdad? Él es la única forma de llegar a conocer a Dios. Decíamos también la semana pasada que estas buenas nuevas, esta gran noticia de que Jesús es la única respuesta para el mundo, esta respuesta es también a su vez una responsabilidad que recaía sobre la iglesia. La responsabilidad de ¿qué? De compartir al mundo este mensaje, estas buenas nuevas de salvación, de anunciar por todos lados de que Jesucristo es lo que el hombre, el ser humano necesita. Pero sin embargo, reflexionábamos también, decíamos que la iglesia de los últimos tiempos pareciera haber perdido el norte, habiendo olvidado y habiendo descuidado su llamado como representantes o embajadores de Cristo en esta tierra. Y recuerdo que mientras hablábamos la semana pasada acerca de este tema, surge la pregunta, bueno, ¿y por qué la iglesia no está impactando como debiera impactar en esta sociedad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la iglesia del Señor no está siendo tan efectiva como debería serlo? ¿Por qué la gente huye de las iglesias en lugar de venir a ellas buscando respuesta para sus necesidades espirituales? ¿Por qué a veces lo que predomina en las congregaciones es la falta de pasión y de amor por el Señor? ¿Por qué a veces lo que encontramos es una falta de compromiso, de fidelidad y de seriedad en el pueblo de Dios? ¿Qué está sucediendo? Eran preguntas que nos hacían. Y para hallar respuestas a todo ello, íbamos a la Biblia, porque evidentemente usted puede tener una opinión, yo puedo tener una opinión, y son respetables cada una de las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener, pero decíamos que como ninguno de nosotros tiene el conocimiento exacto de las cosas, nuestra opinión, por muy buena que sea, no se ajusta totalmente a la realidad. Y para ello tendríamos que ir a la palabra. La palabra de Dios nos da la respuesta exacta a tantas preguntas, tantas cosas que a veces, valga la redundancia, nos preguntamos de por qué la iglesia del Señor no está siendo tan efectiva como debería ser. E íbamos al capítulo 3 de Apocalipsis y leíamos acerca del versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de ti compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, esto es lo que leíamos la semana pasada, hablando o tratando de dar respuesta a esas preguntas que hacemos de por qué la iglesia no es tan efectiva como debiera ser en este mundo. Decíamos también que la iglesia, según los estudiosos de la Biblia, este mensaje a la iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. Hace referencia a la iglesia general, no estoy hablando de congregaciones locales, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia a lo largo de este mundo. Y una de las cosas que resaltaba y que mencionábamos es que esta iglesia vivía en un autoengaño, o se estaba autoengañando. De ahí que no fuese una iglesia efectiva. Y tomamos como referencia el versículo 17, dice la primera parte, porque tú dices. Esta expresión revela que la iglesia tenía un concepto de sí misma. Creían ser un referente de espiritualidad al entender ellos que la riqueza material que tenían, de esa riqueza que disfrutaba, era el resultado de vivir una vida espiritual correcta. Y no era así. Lo notamos porque luego el Señor le responde y le dice, no es como tú crees. Ustedes son pobres, miserables, desventurados, etcétera, etcétera. Y llegaremos a esa parte en otro momento. Lo que quiero que usted entienda es que ellos se autoengañaron a sí mismos. Ellos pensaban que era una iglesia que andaba de una manera correcta. Era una iglesia que, como disfrutaba de todo bien material, pensaban que andaban correctamente, que era un referente como iglesia. Sin embargo, hermanos, se estaban engañando a sí mismos. Y digo a sí mismo, y vuelvo a repetir, porque el Señor habla esta expresión en el versículo 17, porque tú dices. Esa es la imagen o el concepto que ellos tenían de sí mismos. Y desgraciadamente, un gran sector, porque no puedo generalizar, hermano, pero un gran sector de la iglesia del siglo XXI tiene esa misma tendencia o ese mismo patrón de conducta, lo cual es bastante preocupante. ¿Qué tendencia? La tendencia de autoengañarse. Inclusive hay una, ¿cómo decirles, hermano? Hay una falsa espiritualidad que a veces se introduce en las iglesias. Hay sectores de la iglesia que están abriendo sus puertas y dejando entrar, decía la semana pasada, a todo tipo de movimiento místico o religioso que tiene apariencia de espiritualidad, o como diría el apóstol Pablo a Timoteo, apariencia de piedad, pero realmente es una falsa espiritualidad. Hoy día se levantan hombres y mujeres como pregoneros de nuevas generaciones y seducen o están seduciendo al pueblo de Dios a una búsqueda de supuestas experiencias sobrenaturales, y saben que en lugar de acercarnos a Dios, los están introduciendo en un mundo de fantasías y de supersticiones, llaman espirituales si quieren. Y a lo largo de los años, hermanos, hemos podido presenciar algunas de estas corrientes de movimiento entrando y saliendo de las iglesias. Antes de ayer hablaba con el hermano Frank y su esposa acerca de estas cosas, y hacíamos memoria y recordamos que hubo un tiempo donde algunas enseñanzas se filtraban dentro de la iglesia, por ejemplo, en cuestiones de demonios. Pareciera que hubo un tiempo donde cada persona tenía un demonio dentro que tenía que ser expulsado. Como me decía el hermano Francis, me caía algo de la mesa, Señor, reprenda al diablo, será un ataque del maligno que se me cayó la cuchara o la fruta que tenía en la mesa, ¿verdad? Porque todo se relacionaba con eso. Y hubo un tiempo donde la mayor parte del énfasis desde los púlpitos era hablar acerca de demonios. Hubo un tiempo posterior a eso que hubo enseñanzas como el poder de la palabra. Algunos llegaban a unos límites de decir, yo hago una declaración y Dios lo tiene que hacer, como si Dios estuviera en mi servicio, como si tu palabra fuera la que ordenara a Dios para que hiciera las cosas. Hubo tiempos donde corrió enseñanzas que tenían que ver con una superfe, donde tú puedes imaginarte algo y pedir con insistencia a Dios ese algo que tú te has imaginado y tenía que suceder. Probablemente han oído también acerca del evangelio de la prosperidad. ¿Han oído esto en alguna ocasión, hermano? Bueno, esa enseñanza decía
si eres pobre estaba bajo maldición. Y eso se habló mucho, se oyó mucho, se escribieron libros de eso, se hicieron y se dieron conferencias de eso durante mucho tiempo. Son corrientes de pensamiento o doctrinas que pasaban y salían dentro de las iglesias. Y hermano, esto no ha parado. Pareciera que por cada época determinada había una corriente diferente de enseñanza. Hoy día estamos viendo en los últimos años algo que le llaman el movimiento profético y apostólico. Abusos de personas que hablan disparates, y cuando digo disparates hablo de cosas que no tienen fundamento bíblico. Y hay personas que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Pero escúcheme bien, antes de que vaya a buscar una piedra para apedrearme. De todo lo que he mencionado, la Biblia habla. La Biblia habla de demonios, hermano. La Biblia habla de que es la voluntad de Dios que seamos amados y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La Biblia nos habla acerca de la fe también. La Biblia nos habla acerca de todas estas cosas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos han sacado estas enseñanzas fuera del contexto y las han manipulado al punto de hacer del Evangelio un espectáculo. Yo sé porque muchos de ustedes me han dicho, es que viene internet esto, viene internet lo otro, y a veces lo que se ve es vergonzoso. Parecen espectáculos para hacer reír a la gente, denigrando el Evangelio y haciendo quedar a la iglesia del Señor como si fuera un pasatiempo para entretener a la gente. Y se usa la Biblia, claro que sí. Se agarran versículos bíblicos, se anuncia, pero se saca del contexto y se manipula y hacen creer a la gente lo que no es. Y el problema, hermano, es que mucho pueblo de Dios no está buscando a Dios, sino está buscando una experiencia que satisfaga tan solo su emoción. El problema está en que todas estas cosas, en lugar de acercarnos a Dios, están confundiendo a la gente. Eso se llama falsa espiritualidad. Tiene apariencia de piedad, porque hermanos, se lo he dicho en una ocasión, no una, sino varias, y seguiré diciendo. ¿No cree usted que simplemente por el hecho de mencionar un versículo bíblico decimos, no, eso es de Dios? Hasta el mismo Satanás mencionó la Escritura cuando tentó a Jesucristo y le dijo, escrito está. No nos dejemos confundir con todo esto, hermano. La iglesia del Señor tiene que saber dónde está parada. La iglesia del Señor tiene que saber qué es lo que cree, dónde está edificando su fe. De ahí la importancia de conocer las Escrituras. De ahí la importancia de adentrarnos en la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿En qué estamos edificando nosotros nuestra fe, hermano? ¿Por qué? Porque cambia la posibilidad de que nos estemos engañando a nosotros mismos. Eso fue lo que pasó con esta iglesia. El Señor les dice, y vuelvo a repetirle, porque tú dices. Ellos se creían ser un referente de espiritualidad, porque había dinero, porque había comodidad, porque tenían de todo, y pensaban que eso es sinónimo de que andaban bien, y no era bien. Recuerdo que la semana pasada también les dije de que no siempre la abundancia en cosas materiales significa que usted está andando bien espiritualmente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque ¿qué eran aquellos hermanos entonces que están sufriendo y no tienen nada? ¿Qué les decimos? ¿Que están bajo un peso de maldición? ¿Que están en pecado porque no tienen una cuenta de ahorros? ¿Porque no tienen nada que llevarse a la boca? ¿Qué decimos de esas personas? ¿Qué decimos de aquellos que habla el libro de Hebreos que tuvieron que, dice que andaban errantes en cuevas, en cavernas y en mil sitios diferentes? ¿Decimos que no eran hombres y mujeres de Dios? Claro que lo eran. De hecho, están en esa lista que le llaman los héroes de la fe. Y muchos de ellos ni se menciona su nombre para nada. Son los anónimos. Pero que fueron grandes hombres y mujeres de Dios, aún no teniendo nada. Hasta ahí hablamos la semana pasada y solamente quiero tratar un punto, porque no quiero alargar esta cuestión. La semana que viene seguiremos hablando. La iglesia aquella no solamente vivía en un autoengaño. La iglesia de Laodicea era una iglesia que estaba centrada en sí mismo. Su única preocupación era ellos mismos. Como lo sé, versículo 17, vuelvo a repetir la expresión, porque tú dices, y escuche bien, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa
Queremos imitar a Cristo en poder, en autoridad. Queremos imitar a Cristo en hablar a multitudes. Pero déjame decirte algo. Jesús mismo dijo: aprended de mí que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. Pero pareciera que esa parte no es tan atrayente, no nos gusta tanto. Sin embargo, debe ser una de las características del pueblo de Dios, la humildad. Esta iglesia se jactaba, la iglesia de la Odisea, y vuelvo a repetirte, iglesia que representa la iglesia de los últimos tiempos. Esta iglesia se jactaba y se vanagloriaba de sí misma y de sus logros personales. La prioridad de esta congregación, ¿sabe cuál era? Ellos mismos. Era la prioridad de esta congregación. Era la imagen que ellos tenían. Se idolatraban a sí mismos y corrían tras la vanagloria personal. Y esto lo podemos notar a través de estas expresiones. Y usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mira, tiene mucho que ver en nuestros tiempos también. Porque es muy habitual en nuestros tiempos, en este siglo moderno XXI, ver también que como hay creyentes o iglesias que, engañados por los conceptos de este mundo, muchos ministerios están más preocupados por proyectar una imagen hacia los demás, por proyectar una imagen de éxito, proyectar en la sociedad una imagen de prosperidad y de abundancia. A tal punto están tan interesados en eso que se olvidan de atender a las almas necesitadas que acuden a la iglesia. Están más preocupados por la imagen, por lo que la gente pueda decir de esa congregación en particular o de ese ministerio en particular, hermano. Eso se ve en estos tiempos. Mientras tanto, las almas están pasando necesidad. Solo importa cómo nos vean, solo importa que vean que somos gente bendecida, gente de éxito. Esa es la idea principal que quieren proyectar. Hay una palabra que está seduciendo a la iglesia del Señor y que ya forma casi parte del vocabulario de los cristianos. Todavía en Canarias no mucho, pero en algunos lugares sí. Esa palabra es mega. Mega significa grande. Hemos leído libros, vemos en internet tantas cosas acerca de mega iglesias. ¿Les suena la expresión? Megaproyectos. Vamos a hacer un mega impacto. Tantos megas, hermanos, que se necesita una mega financiación para todo eso. Se necesita mucho dinero, ¿sabe qué? Pero eso está provocando algo. Está provocando que cientos de hombres y mujeres sin escrúpulos se abalancen sobre la iglesia del Señor, haciéndoles promesas de bendiciones a cambio de aportaciones económicas. De alguna forma, esto se convierte en una especie de mercadería disfrazada de espiritualidad. Y vuelvo a decir, escuchen bien antes de arrojar la piedra. Dios no está en contra de las iglesias grandes. Ojalá esta iglesia creciera tanto que tuviéramos que mudarnos a otro lugar. Pero no solamente esta congregación, cualquier congregación de las Islas Canarias, fuera de las Islas Canarias, cualquier parte del mundo, ojalá las iglesias crecieran tanto, hermano. Dios no está en contra de las iglesias grandes. Dios no está en contra de que usemos nuestro dinero para bendecir su obra. Todo lo contrario. Dios ha establecido el diezmo en su palabra. Dios nos habla acerca de las ofrendas como un medio para bendecir la obra de Dios y bendecir la propia vida de cada uno de nosotros, hermano. El problema está, y creo que estoy convencido que es lo que Dios aborrece, es que se maluse su palabra con fines egoístas. El problema está que se use la iglesia del Señor para egos, orgullos y promociones personales. El problema está en que se corra detrás del materialismo y descuidemos las almas y sus necesidades espirituales. Ahí es donde está el problema. Y esta iglesia, la iglesia de la Odisea, tenía ese problema. Una iglesia que representa, vuelvo a repetir, la iglesia de estos últimos tiempos. Ellos decían: yo soy rico. Era su mayor preocupación, era su mayor deleite en decirlo. Pero no solamente eso. Hay otra expresión también que habla acerca de la decadencia de esta iglesia. Dice: me he enriquecido.
Esta expresión es un reflejo de la soberbia humana que había en esta iglesia. La iglesia de la Odisea atribuía su éxito y su abundancia y su logro a sí mismo. Ellos decían: si soy rico, si tengo lo que tengo, es por nosotros. Se atribuían toda la situación, todo el disfrute que tenían, se lo atribuían a ellos mismos. ¿Y saben qué? En todo momento, ellos creían que era su capacidad, su conocimiento o su habilidad lo que los había hecho ricos. ¿Y saben lo triste de todo esto? Es que en todo momento excluye al Señor. No hay ni una mención, ni una acción de gracias hacia Dios, ni lo reconocen como la fuente de toda bendición que es Dios. Ellos atribuían su estado de riqueza y de libertad a sí mismo, no tal vez a la mano de Dios interviniendo, haciendo milagros, haciendo que ellos fuesen gente bendecida. No, ellos atribuían la gloria a sí mismo, hermano. Excluían al Señor de todo esto. Y fíjese si lo excluían, que al final dice la palabra: he aquí yo estoy, ¿dónde? En la ventana, en la puerta. Y el Señor está llamando a la puerta de esa iglesia, cuando se supone que el Señor tiene que estar en medio de su pueblo. ¿Sí o no, hermano? No dice la palabra que donde haya dos o tres congregados en su nombre, ¿dónde está Él? En medio. Sin embargo, dice la palabra que Él estaba en la calle y estaba tocando en la puerta. ¿Por qué? Porque estas actitudes fueron desplazando al Señor hasta el punto de ponerlo en la puerta de la calle. Esa es la idea. Porque era una iglesia que se engañaba a sí misma. Era una iglesia orgullosa: yo soy rica. Era una iglesia que vivía en la soberbia: me he enriquecido. Y hoy día, hermanos, notamos esa misma influencia también aún desde muchos púlpitos. Hay libros, hay enseñanzas, seminarios, predicaciones, conferencias, muchas cosas cargadas de conceptos psicológicos donde ni siquiera se hace alusión ni a Dios ni a su palabra. Lugares donde se alienta al hombre a alcanzar sus grandes logros por sus propias fuerzas y por sus propios medios. Y usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Tiene mucho malo. Porque eso provoca que el hombre ponga toda su confianza exclusivamente en sí mismo y desplace a Dios de la vida. Eso se llama humanismo. ¿Qué era lo que le pasaba a esta congregación? Ellos pensaban que si estaban así, era por sí mismos, por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Hermano, escúcheme bien también lo que le voy a decir. Dios no está en contra del avance y del desarrollo del hombre. Él no está en contra. Dios no está en contra de que el hombre pueda desarrollar confianza en sí mismo para luchar en la vida. Eso es bueno. Es más, la palabra nos enseña que es Dios quien ha puesto ese gran potencial en la vida del hombre. ¿Qué potencial? La voluntad del ser humano. Esa voluntad que nos hace luchar y salir adelante. ¿Quién ha puesto eso del ser humano? Dios. Dios mismo es quien le ha dado al hombre esa capacidad de esfuerzo y de constancia para conseguir grandes cosas en su vida. Es Dios quien le da la capacidad al hombre de establecer metas hasta seguirlas y alcanzarlas. Dios no se opone a que el hombre pueda confiar en sí mismo, pero una cosa es tener confianza en uno mismo y otra es olvidarse de Dios por completo, hermano. La Biblia enseña, y es sumamente importante para nosotros que seamos conscientes de esta verdad, que el hombre por sí solo no es ni será capaz nunca de satisfacer sus propias necesidades espirituales. Jesús dijo en una ocasión: no solo de pan vive el hombre. ¿Sí o no? ¿Están ahí, hermano? Bien. En unos minutos nos vamos, no se me dio nada. No solo de pan vive el hombre, sino de qué más. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí la palabra está estableciendo que hay una necesidad dentro del ser humano que de ninguna otra forma puede ser suplida o llenada, o como usted quiera llamarle, es a través de Dios. Hay una necesidad espiritual en el hombre
sin el Señor. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, ¿y qué más? Y vida en abundancia. Si podemos alcanzar eso, es porque el Señor está con nosotros ayudándonos a alcanzar esa vida en abundancia, proporcionándonos esa vida en abundancia, porque el hombre por sí mismo no puede. Ni siquiera el hombre puede experimentar esa paz que Cristo ofrece. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. El mundo da una paz relativa, una paz que depende de las circunstancias. Si usted tiene euros en el bolsillo, usted se siente bien. Pero si usted no tiene nada, la circunstancia le hace sentir inquieto, molesto, y ya no hay paz. Pero la paz que Cristo ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa la circunstancia o el momento que estemos viviendo. Esa paz puede llenar nuestro corazón, pero proviene de quién? De Cristo. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que solo nuestra unión y relación con Cristo es la garantía de que podamos vivir el máximo de nuestro potencial como seres humanos, como hijos de Dios. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y termino esta tarde con esa expresión también que dice el versículo 17. Para mí creo que es la peor expresión que habla del estado de decadencia de esta iglesia. Cuando digo de esta iglesia me refiero a la iglesia de la iglesia y de lo que puede ser la iglesia de los últimos tiempos. Esta iglesia dijo, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es la peor expresión o el peor pensamiento que pudiera tener esta iglesia. Esta expresión habla de la gran ceguera espiritual que ellos tenían y del estado de decadencia en el que estaban envueltos. Llegar al punto de creer que tú no tienes necesidad de Dios. ¿Saben qué representa esto? Esto es un insulto y un desprecio a la gracia y al favor de Dios. Y es una prueba de verdadera ignorancia. Esta iglesia llegó a un punto de vanagloria personal que dijo, Dios, yo no tengo necesidad de nada. Soy rico, tengo de todo, no me hace falta nada. De alguna manera, a través de esta declaración, estaba diciendo a Dios, ¿para qué? Si tengo de todo. Y eso es un serio problema, hermano. Esta iglesia tenía su confianza en sí misma y en su logro, no en el Señor. Y ellos pensaban, se consideraban autosuficientes por lo que tenían. Es como decir, Dios no me hace falta para nada y el hombre por sí solo es suficiente. Y no, hermano, las cosas no son así. Necesitamos a Dios cada día. Necesitamos a Dios para todo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es el que nos hace levantar cada día y seguir adelante. Él es el que nos provee las fuerzas para luchar contra los problemas y contra las dificultades. Creerse autosuficiente, que era un problema de aquella iglesia, es un pecado. Es un pecado que te hace ignorar y rechazar a Dios. La autosuficiencia te hace depender tan solo de la capacidad humana, convirtiéndote en tu propio Dios. La autosuficiencia es exaltar el orgullo del hombre y despreciar el orgullo de Dios. Quiero terminar ya. Solamente decir cómo se llega a este punto, hermano. Cómo la iglesia del Señor puede llegar a este punto. Lo dije la semana pasada, lo voy a decir ahora y lo seguiré diciendo unas cuantas semanas más. Cuando tú dejas de un lado o a un lado la única fuente de autoridad en tu vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, y corremos tras los conceptos de este mundo, hermano, las consecuencias son las que te he dicho. Cuando tú pones a un lado la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y tú llevas tu vida de acuerdo a los conceptos que hay afuera, terminamos poniendo al Señor en la puerta de la calle y en el propio cristiano. La fuente de la autoridad de los cristianos es la Biblia. Nosotros dependemos de esta palabra. Esta palabra es la que nos marca el camino para que nosotros podamos seguir caminando. Esta palabra
Cuando tú y yo olvidamos esto, lo único que queda es fracaso. Lo único que queda es el humano. La fuerza del hombre solamente, y por eso no vamos a ningún lado. Iglesia, Cristo es la única respuesta. Ten eso claro. Cristo es la única respuesta. Él es la fuente de todo bien en tu vida. Todo lo bueno que te pasa es porque Dios permite que sea así. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, de nuestro Padre Celestial. No es tu capacidad, sino el favor de Dios que te mantiene firme. Le necesitamos y solo en Él podemos satisfacer nuestras necesidades espirituales. Amén, hermano. Cristo es la única respuesta. Vamos a orar en su cabeza, cantar la dicha, por favor. Gloria a Jesús. Alabado